Ya. Sí, ¿no? Pero sí. ¿Ya? Bien. Chicos de primero. A continuación vamos a hacer, como su nombre mismo lo dice, vamos a continuar con la historia de la biología. En esta oportunidad vamos a hacer sobre la historia de la biología, pero en la edad contemporánea. No vamos a hablar bastante, solamente vamos a referirnos a algunos personajes que sobresalieron y vamos a indicar alguna obra. En primer lugar, no dejamos de mencionar al señor Juan Bautista Lamarck. Este señor fue de nacionalidad francesa. ¿Qué cosa propuso? Fue el primero en utilizar la palabra biología para definir qué es la ciencia que estudia los seres vivos. Aparte, él escribió, como todo biólogo, escribió una obra titulada Filosofía de la Zoología, para referirse a los animales. Aparte, él estudió algunas cosas sobre la evolución de los seres vivos y propuso dos teorías. Uno, el uso y desuso de órganos, y la otra teoría, herencia de las características adquiridas. En la primera teoría, el uso y desuso quiere decir que cuando un órgano se usa, tiene desarrollo normal. Cuando se deja de usar, el órgano se va deteriorando, se va atrofiando y puede quedar atrofiado, es decir, que ya no se puede utilizar. La otra, la herencia de caracteres adquiridos, quiere decir, si un ser adquiere una característica de repente y esa se manifiesta en su cuerpo, con el tiempo, esas características lo va a transmitir a sus descendientes. Eso es lo que ha ocurrido para él con lo que respecta a la jirafa. La jirafa, por las necesidades, ha ido alimentándose de hojas y no tenía alcance, se estiraba el cuello y poco a poco esas características se han ido quedando en él. Y cuando se ha reproducido, esas características lo ha pasado a sus hijos, o sea, a sus crías, y así iba transmitiéndose de generación en generación hasta hoy día. Otro científico muy importante es Georges Cuvier. Este señor fue considerado el padre de la paleontología. Paleontología, que quiere decir que estudiaba a los restos antiguos, a los fósiles, por ejemplo, ¿no? Pero negaba, al mismo tiempo negaba que los seres vivos cambiaban, o sea, no creía en la mutación, pero sin embargo su aporte fue fundamental. En tercer lugar tenemos a Charles Darwin. Este señor vivió en los años 1809 y 1882. Este señor fue un naturalista de nacionalidad inglesa. Hizo trabajos muy interesantes. Viajó a través de toda Sudamérica, Latinoamérica, por intermedio del mar, de los ríos. Hizo estudios muy interesantes de los animales y de la naturaleza. Y fue o es uno de los que sostuvieron el origen de las especies. Y él propuso en un libro que escribió, El origen de las especies, escribió de que los seres vivos cambian y esa variabilidad lo va transmitiendo de generación en generación, pero puede ocurrir también una selección natural. ¿Qué ocurre? Los seres vivos capaces o más capaces resistían a los cambios y ellos se iban manteniendo. Y por eso a veces la mamá, cuando daba cría y veía que su hijo estaba o su cría estaba malograda, le faltaba algo o no caminaba bien, inmediatamente como que lo eliminaba, lo comía de repente, y lo que estaba haciendo era seleccionar en forma natural, sin la intervención del ser humano. Tenemos en cuarto lugar a Claudio Bernard. Este señor fue considerado el padre de la fisiología. Estudió algunos órganos, el funcionamiento de algunos órganos. ¿Qué órgano, por ejemplo? El páncreas. Estudió el funcionamiento del páncreas en lo que respecta a su papel en el proceso de la digestión. De qué manera el páncreas acciona o trabaja en bien de la digestión. Otro científico, y ya aquí vamos a mencionar el nombre de dos, el señor Schwann y el señor Matthias Schleiden, Teodoro Schwann y Matthias Schleiden, y conjuntamente con el señor Virchow propusieron una teoría llamada la teoría celular.
que sirvió para estudiar a profundidad la célula, pero dieron un concepto fundamental acerca de la célula. ¿Cuál es? Que decían o dijo, y con eso se ha quedado, de que la célula es la unidad morfológica, fisiológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Hoy en día, para definir lo que es célula, ahí se basa en ese principio. Después de estos señores aparece, por ejemplo, Mendel, un estudioso acerca de la herencia. Fue considerado o es considerado el padre de la genética, porque él comenzó a estudiar sin saber de repente que era genética, pero sí le interesó bastante de cómo las características iban transmitiéndose de padres a hijos. No solamente a nivel de animales, sino también a nivel de plantas. Él utilizó bastante esa planta que se llama la arveja, que lo conocemos como la arveja. Él lo utilizó como un guisante, así lo llamaban, un guisante, pero en realidad era la arveja. Y la arveja tiene pues una serie de clases de arveja, características, y que ha ido él, plasmando en algunas de sus obras esas características para al final decir, bueno, pues los padres transmiten la herencia a sus hijos a través de la reproducción celular, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces tenemos, aparte de Mendel, tenemos, por ejemplo, a un señor, Roberto Koch. Este señor, Roberto Koch, fue quien aisló algunos microorganismos que producen enfermedades. ¿Qué microorganismos? Por ejemplo, el microbio que produce el carbunco.